Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Después de un día festivo, ayer fue el Día de la Independencia, 9 de julio, y bueno, obviamente que como argentino nos reconforta hablar de la patria, recordar en las escuelas qué es lo que se conmemora el 9 de julio, esa casita de Tucumán, todos los próceres. Bueno, es lindo recordar la historia y festejarla. Así damos comienzo al programa. Queremos recordarles la forma de estar comunicados: 155-154-4038. Diana los va a atender, les va a tomar el mensaje y les vamos a pedir que aquellos que tengan un mail personal o de algún familiar, porque muchas veces los teléfonos que nos pasan nos salen que no es abonado en servicio, quizás se anota mal, quizás en el momento se dice mal, y la verdad que nos preocupa no poder darles información. 155-154-4038. Aquellos que prefieran escribirnos lo pueden hacer a la dirección de correo mtundis@gmail.com. Allí en pantalla van a estar para que ustedes puedan agendar. Y así como nosotros acompañamos a nuestros mayores, ellos nos siguen acompañando a nosotros. Y acá tenemos una gatita que nos está siguiendo, Platina. ¿Qué las queremos dejar? Que se quede con nosotros, Platina, que nos va a traer seguramente mucha suerte a nuestro programa. Así que es también, comparte, conduce con nosotros. Queremos recordar también otra forma de estar comunicado al 2051-4370. Recuerden, la Asociación Milta te acompaña de 9 a 13 horas y de 15 a 18 horas. Lucas, Marta o alguno de los chicos o Fernando va a estar atendiendo el mensaje de ustedes para poder responder. Son las formas de poder contactarnos y estar en comunicación. Mientras Platina está acá con nuestro invitado, que lo vamos a presentar, Tulio Frabowski, es referente de los movilizados, obviamente como se lo suele conocer a veteranos de Malvinas, pero bueno, que los veteranos dicen no son veteranos, son movilizados. Ellos obviamente hacen su defensa. Le damos la bienvenida, lo recibimos. ¿Qué tal, Tulio? Parece ser que se enganchó, Platina. Está muy contenta. Está muy contenta. No, en realidad la palabra movilizado no nos define. Movilizado hubo en todo el país. En nuestra situación particular hubo una movilización, al igual que la gente que fue a Malvinas. Después hubo un despliegue estratégico y después cumplimiento de órdenes de guerra, de defensa y vigilancia. Los que se los conocen, Paralelo 42, ¿están dentro de ese grupo también? Sí, en realidad ese es el sector continental de máxima defensa, porque ahí operaron 6 bases de Fuerza Aérea, desde donde se proyectaron los ataques a la flota británica. Hay que entender que este fue un conflicto fundamentalmente aeronaval entre la aviación argentina basada en continente, en esas 6 bases, del Paralelo 42 hacia el sur, o sea, la base de Trelew, la base de Comodoro, la de San Julián, la de Río Gallegos, la de Río Grande y también la de Santa Cruz. Esas 6 bases fueron bases de guerra para la Fuerza Aérea y había que defenderlas tanto como las bases que estaban en las Islas Malvinas. Esas bases tuvieron personal de Fuerza Aérea, de Ejército y de la Armada, dándole defensa y logística para poder sostenerlas, y por eso no cabe la palabra movilizados. De hecho, al personal de Fuerza Aérea de esas bases ya lo reconocieron excombatiente, y al personal de la Armada que las defendió también. La deuda en este caso tendría que ser modificada por el Ejército, fundamentalmente, que no equiparó al personal que estaba en igualdad de condiciones, no cumpliéndose hoy el artículo 16 de la Constitución Nacional. Claro, porque en definitiva acá el problema es que en este caso las Fuerzas Armadas, al tener que enviar el listado a través del Ministerio del Interior al organismo que correspondía, que era la Comisión de Pensiones Asistenciales, de donde salían estas pensiones honoríficas, si no estaban, posteriormente al ANSES, con posterioridad, pero al no estar en los listados, no son reconocidos. Lo que ustedes están reclamando es una pensión. No, en realidad, además del reconocimiento. No, lo primero que se está reclamando es el reconocimiento que ya tienen nuestros pares dentro de las bases de Fuerza Aérea. O sea, este diploma... O sea, los que están en Fuerza Aérea sí se les reconoció, a ustedes Este es un diploma del Congreso de la Nación, no sé si querés que lo tome la cámara. Él es un compañero mío de la base de Comodoro Rivadavia. Todo el personal de esa base, que nunca salió de la base y que le dio defensa, que es de Fuerza Aérea, recibió los honores como combatiente, certificado por el Ministerio de Defensa y entregada la medalla al combatiente por el Congreso de la Nación. Sí. Esto mismo fue recibido por casi la totalidad del personal de la Armada en esas bases de la Patagonia. Falta el Ejército hacer lo propio.
Por eso, en ese sentido, falló la Corte Suprema. Y es que por eso justamente yo pedí una especie de derecho a réplica. En realidad no lo llamemos derecho a réplica, claro, es explicar una aclaración, es una posición, una postura, es aclararle a la gente desde qué lugar los tienen que ver y reconocer. No, pero me refiero a un comentario que hizo, no sé quién era, si era abogado, alguien que te acompañó. Un juez. Era un juez, bueno. Obviamente no podemos ir en contra de las decisiones de los jueces porque son decisiones... No voy en contra. Quiero aclarar algo porque realmente está en algún sentido mal informado por los que han estado en la isla. Él mismo aclara en un momento que gente que está en un museo itinerante le dijo que ya hay mucha gente reconocida. Acá no se trata de cuánta gente hay reconocida, lo que se trata es de saber cuántos faltan con la calidad de veteranos de guerra ser reconocidos, porque el tema es que reúnan las condiciones. Y la Corte Suprema se encargó de aclarar muy bien, y en eso el juez, seguramente por una picardía de los actores de Arfinetti, porque quiero aclarar bien, la Corte Suprema falló 2 veces a favor nuestro, en el caso Jerez y en el caso Arfinetti. En el lapso de 2 meses, en mayo y en julio, los 2 fallos fueron favorables a la causa. El problema es que en Jerez es favorable al actor y en Arfinetti no, porque Arfinetti no reúne las condiciones de combatiente. Ellos no fueron movilizados, a pesar de haber puesto en la demanda y obviamente la Corte Suprema volcarlo en la sentencia que ellos habían sido movilizados. Eso no es cierto. Faltaron a la verdad los actores y yo los conozco. Lo cierto es que el Regimiento de Infantería 8, que tiene asiento natural en Comodoro Rivadavia, estaban haciendo la colimba durante el conflicto. No fueron llevados de Córdoba a Comodoro Rivadavia. Ellos estaban ahí y quedaron en ese asiento de paz sin estar afectado el regimiento, porque el ejército así lo dispuso. No los afectó órdenes de guerra. Distinta es la situación de todas las unidades que acudieron al conflicto, desde donde haya sido, acudieron. Fueron parte de las órdenes, parte de involucradas, claro. Participando. La palabra es participar. Por eso no se concibe que la Corte Suprema en el lapso de 2 meses falle en contra de sí misma. El problema es que Arfinetti no pudo, los actores de Arfinetti no solo no fueron movilizados, sino que a pesar de estar en Comodoro Rivadavia, tampoco cumplieron órdenes de guerra. Bien. Ese es un tema fundamental y central para que la justicia, tanto este juez como el resto de los jueces de la Seguridad Social, entiendan que hay muchos Jerez esperando el reconocimiento en la Patagonia. Pero convengamos de todos modos que acá hay una responsabilidad por parte del Ministerio de Defensa y las fuerzas que la verdad deberían estar clarificando los casos y dividiendo los casos, porque entendamos, el que quizás fue movilizado igual genera un estrés, digo, pero el que fue movilizado, supongamos, de Jujuy La Rioja y tenía asiento en Córdoba, ellos que dicen, bueno, no participaron, estudiaron, genera un estrés de traslado a la espera. Sin duda. Pero no es lo mismo estar del lado del continente, estar recibiendo las órdenes, recibiendo, como dije yo en ese momento, porque además yo hablé mucho con la gente del sur que participaron, que estuvieron, que en realidad ellos se llamaban Paralelo 42, se hacían nombrar por el hecho de que recibían las órdenes, participaban conjuntamente con los barcos, daban y recibían, tenían todos los elementos probatorios, recibían a los muertos y a los que venían mutilados, o sea, eso es mucho mayor al que quizás no participó en más que una no guerra. Se trata de un grado de protagonismo, no es ni mayor ni menor. El tema central acá pasa porque haya riesgo de combate. Eso lo definió Jerez. O sea, Jerez era... ¿Qué están pidiendo ustedes ahora? Los honores, en primer lugar, el primer paso que tendría que darse desde el Congreso o desde el Ministerio de Defensa conjuntamente con el Ejército es igualar en condición el estatus de combatiente que nos corresponde y que quedó de alguna manera guardado desde hace 37 años. ¿Con quién los están tramitando? No, hoy yo por lo pronto, yo estuve 10 años acampando en Plaza de Mayo, con el acampe más largo de la historia y tratando que la clase política nos asistiera. Bueno, evidentemente hay una situación no resuelta, desconozco por qué no tuvimos la asistencia que correspondía. Lo cierto es que acá hay una deuda histórica y Jerez y Arfinetti fueron los dos concordantes y complementarios y nos dieron la razón. Lo que estamos necesitando es que también haya un acompañamiento político, no solo la solución judicial. O sea, necesitamos que de alguna manera haya un acompañamiento desde el Congreso para que esto se plasme de otra manera. Bueno, Tulio, yo me comprometo a hacer seguimiento y a intervenir en este tema con todo mi corazón, sinceramente, porque creo que el reconocimiento
debe haber, se lo merecen, estuvieron, fueron parte. Yo te agradezco y es creo que una deuda que esperemos se solucione no solo judicialmente. Bueno, muchísimas gracias, Tulio. Gracias a vos. Y ustedes siguen porque vamos a ir con toda mi onda y obviamente como mi agua es lo más, perdón, obviamente que auspiciado por Ribeiro. Recuerden que entrá ya en ribeiro.com.ar y encontrá los descuentos de hasta 60% y en 3, 6, 9 y hasta 12 cuotas sin interés y envío gratis en Capital Federal y el Gran Buenos Aires por productos seleccionados. Minicuotas Ribeiro, 109 años, primero la gente. Mi agua es lo más, ahí la vamos a tener a Camila y Santiago con sus abuelos Susi, Inés, Miguel Ángel y su bisabuela Rosita. Allí están todos en la foto, tan felices de tener a los abuelos que tienen, tan buenos, tan acompañantes de sus nietos y que están siempre presentes. En la foto falta otro nieto más, Dante, que también los quiere muchísimo y que dicen qué lindo que es estar con los abuelos. Por eso aquellos que quieren ser parte de este momento, Mi Agua es lo más, enviar la foto y la dedicatoria a la dirección de correo metundis@gmail.com. No se vayan, en un ratito volvemos y como siempre agradeciendo a Néstor Cataldo por peinarme y Alfredo Serrano por vestirme. A ellos, gracias por acompañarnos durante tantos pero tantos años. No se vayan. Minicuotas Ribeiro te ofrece vitroconvector Peabody a 2.999 pesos o llévalo con tu tarjeta de crédito de todos los bancos. Minicuotas Ribeiro, primero la gente. Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos que siguen este programa. Ustedes saben que desde hace mucho tiempo yo he tratado por todos los medios a mi alcance de hablar en favor de la inteligencia artificial, de la informática aplicada al derecho. Y bueno, por esa causa, hoy para mí es una gran alegría contar acá con nosotros con Juan Corbalán, que es un experto en inteligencia artificial, que es funcionario, que está a cargo del fiscal adjunto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que además es profesor universitario y del cual yo me considero realmente un amigo porque estamos hermanados por inquietudes parecidas. Guillermo, gracias también a toda la audiencia y es un gusto estar acá. Bueno, muy bien. Juan, vos sabés que nosotros tenemos algunos que no piensan, abogados, colegas que no piensan como nosotros, sufrimos un poco, digamos, las críticas. Sin ir más lejos, en un matutino de este último domingo hubo críticas a los que creemos en la inteligencia artificial. Es decir, que vos también estás acostumbrado a ese tipo de objeciones. Mira, a todos los lugares en donde viajamos, viste que vos la otra vez que cuando nos juntamos viste cómo nosotros trabajamos con un sistema que se llama Prometea y hacemos muchas cosas con el sistema. Y a todos los lugares donde vamos siempre la inquietud es la misma. Estas máquinas que hacen, si nos reemplazan, si en realidad son peligrosas. Y a mí me gusta empezar con una anécdota, que es una anécdota que contó alguien que hoy es jueza de la Corte Suprema Argentina, Elena Hayton. Ah, Hayton de Nora. Una de sus relatoras, es decir, una persona que trabaja en su equipo, en unas jornadas contó que ella fue la primera persona que tuvo una computadora en un juzgado. Ya estamos hablando hace más de 30 años. Y en un momento los otros jueces venían a su despacho y veían y le preguntaban qué era eso. ¿Para qué servía? Entonces ella le decía que esa máquina era para hacer más rápido la tarea que ellos tenían. Y en un punto era tal la resistencia que incluso, creo yo, quizás estoy distorsionando un poco la anécdota, pero me acuerdo que por lo menos la contó así, que se armaron una reunión para tratar de que la computadora desaparezca, no se instale porque ellos se habían acostumbrado a la máquina a escribir. Yo creo que esta anécdota es brillante porque hoy es Susana en la corte ella. Ella trabajaba, era jueza civil. Ah, jueza civil. Ella era jueza civil. Entonces, imagínense que todas las innovaciones técnicas, nosotros esto lo hemos estudiado en el laboratorio, todas siempre generan un rechazo.
Hasta la rueda. Todas, hasta la rueda, digamos, la computadora, el vapor. La imprenta. La imprenta. De hecho, la imprenta en el Imperio Otomano estuvo prohibida 2 siglos y medio. Nadie en su sano juicio esto, yo creo que en esto, para darle la derecha a algunas personas y no ser tan crítico, siempre las personas nos cuesta las innovaciones. Siempre. Es algo inherente a nuestra especie. Exacto. Entonces nosotros siempre tratamos de decirle a las personas, mira, te entiendo. Entiendo que vos te costó adaptarte al mail, a la computadora y a esto. Pero nuestro enfoque es tratar de decirles, mira, hay muchas cosas buenas, muchísimas, como lo tuvo la computadora. Digo porque hoy en día la computadora para la mayoría de las personas ya está bastante aceptada. Es decir, cuesta encontrar una persona que hoy diga, yo no voy a usar una computadora. Claro, pero Juan, digamos, enganchando en lo que vos estás diciendo, sí. Esa gente que se queja porque ve poco humano el trato de este tema, poca humanidad, podemos decir que la humanidad tal cual hoy está ejerciendo y practicando y haciendo efectiva la justicia, se le puede hacer graves críticas más en lo que yo trabajo, en cuanto a la velocidad. Claro. Pensá que un juicio de reajuste tarda 8 años y que la persona puede llegar a no cobrarlo nunca, porque la vida no le alcanza. Entonces, en esa crítica de deshumanización, se olvida que la humanidad actual está siendo muy injusta y muy ineficaz, muy ineficiente para miles de personas. La informática lo que nos da, y vos lo debes haber probado también con Prometea, es velocidad. La justicia tiene que ser más rápida. Una justicia tardía no es justicia, Juan, lo hemos escuchado 1000 veces. 1000 veces. 8 años, un juicio que se resuelve después de 8 años, la solución nunca va a ser tan justa como si se resolviera en menos tiempo. Entonces, a nuestra gente, a nuestros amigos, le interesa también que la justicia sea más rápida, para que llegue el momento oportuno. Bueno, quizás la gente se acordará de la película Relatos Salvajes. Ah, sí. La película Relatos Salvajes tiene varios, para los que no la vieron, no estoy spoileando nada porque en definitiva... pero se estrenó hace muchos años. Gran película. En uno de los capítulos está Bombita Darín. ¿Bombita? Darín, que es Ricardo Darín, que él tenía que hacer un trámite. Bueno, él en YouTube, si alguien entra a internet, va a encontrar cómo se tituló lo que hizo Darín, que se titula en internet Reclamaciones a la Administración Pública. Así se titula hizo volar el episodio. Que claro, va y le pega con un matafuegos porque no lo atendían. Nosotros... Digo porque todo el mundo se identifica alguna vez con Bombita Darín, porque aunque uno esté en la tercera edad, en la segunda, en la primera o en cualquiera, uno desde que nace hasta que muere tiene que pasar por el registro civil, empezando por ahí, que es la primera burocracia que uno enfrenta, que es cuando nace. Cuando nace, porque hay que escribirlo en el registro civil. Entonces, lo que nosotros decimos precisamente enlazándolo con lo que vos nos decías es, hay que humanizar una parte fundamental que es la contención. Entonces, y te pongo un ejemplo muy concreto. Si viene una persona de tercera edad a atenderse a una oficina que necesita orientación, que quizás necesita que le escuchen, que necesita que incluso contar el problema, lo ideal es que haya una persona o un par de personas capacitadas para contenerla, pero que después detrás de escena, digamos, lo que estaría detrás del telón, existan sistemas informáticos inteligentes para que muchas veces esas cosas que pasan dentro de la administración o de la justicia se hagan más rápido. Con lo cual, esta es la clave. La clave no es yo tiro inteligencia artificial y logro entonces que sacar a las personas de la ecuación, entonces que ahora una persona de la tercera edad o un adulto mayor vaya y tenga un robot ahí que no entiende. No. Precisamente la idea es la opuesta, es humanizar la atención y acelerar la respuesta. El procedimiento burocrático. Esa es. Nosotros esto lo llamamos automatización que humaniza. Esa es la clave. Esa es la clave. Mira, a mí me surgió la idea hace muchísimo tiempo, no voy a decir cuánto por coquetería. A mí hace décadas, yo era abogado del ejército y nosotros nos ocupábamos de resolver las excepciones al servicio militar. Bueno,
¿Qué pasa? Y es un proceso que a vos por ahí te ocurrió. Cuando uno ve 1, 2, 1000, 10.000 veces un caso, Ajá. en tu cabeza se forma un circuito lógico que dice esto va por aquí, va por allá, ¿no? ¿Qué pasa? Una excepción podría tardar 5 o 6 años. El ciudadano estaba expuesto, digamos, a esa demora que no sabía qué iba a hacer de su vida, si iba a hacer o no iba a hacer el servicio militar. Entonces, es un problema burocrático o judicial resolver si ese hombre se tiene que incorporar o no. Una cosa es hacerlo en 8 años, en 6 años, y otra cosa es hacerlo en 1 año. Y a vos te pasa algo similar con el planteo que me estás haciendo, frente a la demora que sufre el usuario, el ciudadano, cuando necesita algún servicio. Lo que contanos pasa... algo de, Mirá, Guillermo, de Prometea. Digamos, todas las personas, así voy a tu punto, es decir, ¿qué es lo que le reclama? Esto lo midió el Banco Interamericano de Desarrollo en un libro. ¿Qué es lo que reclama el ciudadano frente al Estado en toda la América Latina? Celeridad, velocidad, agilidad. Es decir, no perder tiempo, que es lo más preciado que tenemos todas las personas y mucho más las personas que son adultos mayores, quizás. Por supuesto. Entonces, acá la clave es que, como el sector estatal se preparó con tecnologías de la época, antiguas, digamos, computadora, impresora, antes máquina de escribir, está preparado para que los datos que componen un documento, los documentos que uno después le manda al ciudadano, el dato tiene que ser buscado siempre por la persona. ¿Querés que te dé un ejemplo? Imagínate que estamos trabajando así las personas lo pueden ver esto. Imagínate que somos compañeros de oficina y nosotros tenemos que resolver un trámite de una persona. La persona nos presenta el trámite, entonces lo reciben en una oficina. Le hacen cargar datos, le piden datos. Esos datos después la persona me lo pasa a mí en un expediente y yo para hacer mi trabajo tengo que volver a cargarlos. Después yo te lo paso a vos porque vos te tenés que ocupar de otra cosa y haces lo mismo. La inteligencia artificial, así la gente lo ve bien claro, ¿qué permite? Entre otras cosas, permite que si un dato entró por acá, no vuelve a cargarse. Lo tenemos todo. ¿Qué hace el sistema inteligente? Lo pasa de acá, acá, acá y a 40 organizaciones. Entonces, al tenerlo todos, ¿qué hace? Haces el documento de manera más sencilla. ¿Por qué las burocracias son lentas en general? Porque es la lógica consecuencia de tener un sistema de tecnologías que lo que hacían era reproducir la burocracia impresa, que era, yo cargaba un dato, te pasaba el expediente. Entonces, en general, las organizaciones estatales son como cadenas de burocracia de una oficina a la otra para chequear muchas veces los mismos datos. ¿Qué es lo que vos decís? Es el mismo documento que yo tengo que hacer una y otra vez, y que solo le cambio datos. Cuando ese documento, vamos a poner que llegaba a mí, que yo era el abogado que tenía que resolver, a su vez, yo tenía que analizar lo que me pedían en función de una cantidad de dictámenes, precedentes, fallos, lo que fuera. Lo tenías que ir a buscar. Que era manual. Es decir, Prometea se mete en el tema ese. Claro, un sistema inteligente como Prometea, porque por ahí la gente no lo conoce y por ahí es difícil explicarlo rápido, pero en criollo sería, si hoy en día una persona puede agarrar su celular y decir, ¿cómo va a estar el clima mañana? Y el celular te contesta, vos podrías decir, como abogado dentro del Estado, quiero saber si este caso funciona. Ya fue resuelto así o fue resuelto así, y la máquina te va a contestar en 2 segundos si fue resuelto así o no fue resuelto así. Entonces te ayuda. Te contesta la pregunta clave y te puede dar el documento. ¿Tenés esperanza de que eso se solucione o no tienes solución? No tenés esperanza. O por ejemplo te podría decir, tenés esperanza y además te doy el modelo de respuesta que vos tendrías que utilizar. Entonces le dice, acá está el modelo de respuesta, que puede ser un formulario, un documento, un dictamen, una sentencia, una demanda. Es decir, lo que la gente, para la gente que no es abogada, es los abogados solemos reflejar todo en documentos legales. Seguro. Bueno, entonces la idea de la inteligencia artificial es que nos ayude a que esos documentos legales se hagan de manera más rápida. De manera que hay 2 aspectos. Uno de procedimiento, que el no repetir lo que ya se hizo. Exactamente. Y otro de resolver, asesorar, aconsejar, anticipar, predecir. ¿Qué puede pasar frente a un determinado planteo? Pero eso es muy útil. Muy útil porque además mucha gente piensa que la idea es que se reemplace el humano. Y la idea es precisamente la opuesta. Imagínate, Guillermo, si vos tenés que asesorar a una persona, la máquina te puede decir algo, pero vos después podés analizar lo que te dice la máquina y pensarlo y agregarle valor humano. Te lo agradecemos infinitamente. Muchas gracias por invitarme y saludos a la audiencia y me encanta el programa. Muy bien. Adiós.